tardes, licenciada. Pues ahorita les voy a hablar sobre un poco de los temas que hemos visto. Primero que todo, ¿qué es sustantivo? Dice, es una palabra que se usa para identificar una persona, identidad, un lugar o un concepto. Dice que se divide en 6, los cuales son los comunes, los propios, concretos, abstractos, contables, incontables o no contables. Los comunes se podría decir que son esos que se le dicen perros, niñas, personas, colina o ciudad. Y los propios serían nombres, por ejemplo, Marta, Raúl, Paola, Ángela o Susan. Y los concretos son los que podemos sentir. Y los sustantivos abstractos, emociones de felicidad y el amor, son los que no se pueden tocar, ¿verdad? Y los sustantivos contables son los frijoles o las cartas de una varga. Y los incontables o no contables, sé que son aquellas que no se pueden contar. Ejemplo de nombres no contables: agua, enfadado o calor. Bien. El sustantivo también dice que se puede nombrar en personas y animales y en cosas, como les había dicho. Y el artículo, el adjetivo. Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y cumplen la función de determinante del mismo, función por la cual se divide en artículo definido, artículo indefinido. Es una parte de la oración que completa un verbo, un adjetivo, otros adverbios o incluso las oraciones. Expresan circunstancias y pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, dudas. Ejemplo sería la que está aquí. Como vemos, es una mesa. Dice la mesa nueva. El artículo sería la. Y la mesa es sustantivo y nueva adjetivo. El tema, el verbo, es un elemento de una oración que le da la pauta a su existencia, una acción o un estado que incluye el sujeto. La conjugación de los verbos son infinitivos, gerundios y participios. Los verbos se clasifican en auxiliares, regulares, irregulares. Como pueden ver, hay unos ejemplos acá. El verbo regular sería amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Y los verbos irregulares es ser. Yo soy, tú eres, es él, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Y los verbos irregulares cambian su raíz de forma independiente para uno o más pronombres. Como pueden ver, ser, estar, dar, tener, caber, hacer, ir, salir, ver, salir, poder, poner, pensar y venir y contar. ¿Qué es un adverbio? Es una parte de la oración que completa un verbo, un adjetivo, otros adverbios, incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, pueden ser modo, lugar, tiempo y cantidad, afirmación, dudas, respondiendo preguntas como. Pueden ver, adverbio dice que está en lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y dudas. En lugar dice aquí, ahí, allí, encima, debajo. El tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después. El modo, bien, mal, regular, amablemente. La cantidad, más, muy, mucho, poco y bastante. Afirmación, sí, también, cierto, ciertamente. La negación, no, tampoco, nunca, jamás. Dudas, quizás, acaso, probablemente. Los elementos de lance. Dice que son colecciones de elementos de configuraciones especiales llamados elementos de lance, que son evaluados por el tiempo de ejecución de servicio cada vez que se construye un punto de conexión de servicio de cliente. Pueden ver
La imagen dice que los elementos de enlace, de transacción y conectores. La interjección es una oración de parte invariable en género y número, o que constituye la oración completa, en que en general por sí sola sirve para expresar en forma repentina o no permitida lo impresionados que estamos frente de algo que ha ocurrido o que está sucediendo, que mueve nuestro sentido, visuales, táctiles, olfativos o gustativos, que experimentamos mientras nos estamos contando. El ejemplo sería asombroso, sorpresa, placer. Ahí pueden ver que hay más ejemplos, como lástima, qué pena, ¿va? Uso de formas verbales. Los verbos son palabras que expresan acciones, procesos o estados que informan de lo que hacen y sucede al sujeto. Podemos encontrar las morfemas y lexemas. Uso de los tiempos verbales son usos rectos, usos dislocados y está el presente, pretérito imperfecto y futuro. Es casi similar a los verbos, con que conjugamos los verbos sobre el pasado, el futuro, presente, imperférico y así. La redundancia consiste en repetir un texto de manera innecesaria, una palabra, un concepto o una idea entera. Ejemplo, cállate la boca. Cuando se dice cállate, se entiende lo que estamos hablando de la boca, no es necesario aclarar. Otro ejemplo es, lo vi con mis propios ojos. No existe ningún órgano de parte del cuerpo con las que personas pueden ver, por lo que aclarar que es algo que se vio en los ojos es repetitivo y innecesario, es decir, se trata de una redundancia. Pueden ver las redundancias muy comunes, es resultado final, pedir cita previa, cállate la boca y lo vi con mis propios ojos. Términos de mal empleado. En español es un idioma muy rico, pero también bastante complejo. Posee infinidad de modos verbales, conjugaciones, normas y variedades, lo que se le hace difícil dominarlo en todos los contextos y situaciones. Pueden ver las imágenes que puse. Cerrar es de asegurarse con cerradura. Clausurar, cerrar una ventana. Cerrar es cortar o dividir en una sierra. Cerrar, elaborar. El otro sería al final, es cuando nos referimos a competiciones. Al final o finalmente se refiere al fin de una cosa. Uso de palabras extranjeras. Son expresiones lingüísticas de un determinado idioma. Toma de otra lengua extranjera. Se trata de vocablos que por diversos motivos una lengua atrae de otra. Toda lengua a lo largo de su historia ha incorporado extranjerismo proveniente de varios países. Pueden ver, también tenemos extranjerismos crudos, extranjerismos adoptados y formas de barbarismos de los extranjeros. Estructuras oracionales. Según su estructura, distinguimos entre tres tipos de oraciones. Oraciones con sujeto explícito que siguen la estructura canónica modelo de la oración. Oraciones con sujeto elíptico, oraciones impersonales. Ejemplo, la oración explícita son aquellas oraciones que existe una sintagma nominal de sujeto, la madre abrigó al niño. Análisis de la zona del sujeto. El sujeto es una función sintáctica desempeñada por un sintáctica nominal, cuyo núcleo concuerda en número y persona con el núcleo del predicado y verbo. El sujeto de una oración es la persona, animal o cosa a la que le hablamos. Ejemplo, el hombre corre. ¿De quién hablamos? Del hombre.
El sujeto dice de quién se habla en la oración. El predicado da información sobre lo que hace el sujeto. Modificadores de sujeto. Son aquellas palabras que se acompañan al núcleo de sujeto y sirven para describir, contabilizar, delimitar y modificar mediante un modificador directo, modificador indirecto o posición. El modificador directo pueden ver en la imagen y el objetivo indirecto también. Entonces, cuando escribimos una oración tenemos que ver. Los ejercicios son beneficiosos. ¿Cuál es el núcleo? Los ejercicios. ¿Y cuál es el predicado obligatorio? Es beneficios. Y el modificador directo son los. Análisis de la zona de predicado. Es un conjunto de palabras que se agrupan de la oración al verbo. Es un elemento necesario de la sentencia gramatical, es decir, es indispensable para que la oración tenga sentido. El predicado tiene de tener dos tipos. El predicado nominal, cuando el verbo es copulativo, ser, estar, parecer. El verbo verbal, resto de verbos predicativos. Pueden ver, tenemos un ejemplo primero sobre qué es predicado. ¿Va? El perro ladra mucho por la noche. ¿Cuál es el predicado? Ladra mucho por la noche. Ejemplos de los predicados nominal. Juan es listo. Modificadores del núcleo de predicado. Son todas aquellas que acompañan al predicado. En gramática, el núcleo es el componente central y el que aporta la significación fundamental. Los modificadores son elementos dependientes de este, es decir, están subordinados al núcleo. Se divide en tres modificadores, los cuales son objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. El objeto directo es un sustantivo o una construcción sustantiva que acompaña al verbo núcleo. Puede reemplazarse por lo, la, los o las. Ejemplo, Juan escribe una carta. Juan la escribe. Y los objetivos indirectos, el modificador que recibe el daño o provecho de la acción verbal. Se haya formulado las preguntas ¿a quién o para quién? Ejemplo, Miguel escribió un poema. ¿Para su mamá? Pregunta, ¿para quién escribió el poema? Respuesta, para su mamá. Las preposiciones son esas pequeñas palabras que se emplean por la formación de las oraciones para relacionar las ideas componentes de las mismas. De manera que si ellas mismas no tienen sentido expresivo propio, construyen de manera fundamental al darle sentido a la oración. Pueden ver los ejemplos, que también encontramos preposiciones separables, inseparables. El predicado no verbal es un predicado cuyo principal, el verbo conjugado, ha sido suprimido. Existen distintos tipos de predicado no verbal, dependiendo de la clase de la palabra que funcione como núcleo. Nominales, su núcleo puede ser como un sustantivo o un adjetivo. Adverbiales, su núcleo es un adverbio o un constructivo equivalente. Verbo ideales, su núcleo es un verbio, infinitivo, participio y gerundio. Predicado objetivo, su núcleo es un sustantivo o construcciones exotrónicas. Verbos ideales es en los verbos ideales que usan las tres formas impersonables, infinitivos, gerundio o participio, para expresar una acción. A veces como un complemento directo, indirecto o circunstancial, trabajar por la tarde caminando a la casa. Pueden ver el ejemplo. El está en la esquina. El almacén está en la esquina. Entonces, ¿cuál es el núcleo? El almacén. El modo directo, el está, es el núcleo
es el predicado verbal. Ahora bien, ¿qué es la importancia de la lectura? La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. Ayuda a comprender mejor el mundo. Facilita las relaciones interpersonales y el desarrollo efectivo, moral y espiritual. La estrategia de la lectura es leer, comprender, construir significados activamente al lector. Esto se hace más fácil, ya que nosotros tenemos que darle importancia a la lectura en la forma en que nosotros debemos ver en qué manera se nos hace más fácil leer y cuáles son los pasos que nosotros necesitamos para leer. Vive tu sueño. El libro que nos dejó, pues la verdad que me gustó mucho, ya que la posición tenemos que ver que de verdad queremos seguir con nuestros sueños. La claridad es ver nuestro futuro hacia adelante. Y en la realidad, pues tenemos que afrontar nuestra realidad, pase lo que pase, sin de que no dejemos que nuestros sueños caigan. En la claridad también podemos ver mis objetivos y mis metas, hasta dónde tengo que llegar y cuáles son mis límites que tengo que tomar. En realidad también tengo que ver cómo llegar a la meta. Y la pasión, nunca dejes de soñar. Ser positivo es una situación difícil, la señal de fortaleza y de liderazgo. El camino, yo tengo que organizar mis planes sobre qué es lo que quiero y enfrentar mis desafíos y ver y visualizar mis sueños. Personal, pues tengo que ver qué es lo que quiero, si realmente le conviene a las personas que están encima de mí, como familia, amigos, si les beneficia también sobre mis sueños. Y en base de eso, pues mi sueño es primero graduarme y tener un trabajo digno y ser abogada. Aunque también mi sueño también es seguir estudiando arquitectura más adelante. Gracias y feliz tarde.